Cordial saludo. Este es el módulo 2 de el curso de manipulación de alimentos, en el cual vamos a ver lo que tiene que ver con la protección y conservación de los alimentos. Primero tenemos que ver cómo es el comportamiento bacteriano, o sea, cuál es el comportamiento de las bacterias en su crecimiento, en su multiplicación. Esta tiene una curva de crecimiento, como lo pueden ver en el diagrama. La línea roja expresa la curva de crecimiento de las bacterias. Las bacterias van creciendo según el alimento que cuentan. La primera fase que tiene esta curva de crecimiento se llama fase de latencia, o es la fase pues donde las bacterias se van amoldando a lo que hay en el alimento, y esta empieza lentamente a tener su multiplicación. Primero se divide en dos células, luego de estas dos células en cuatro, estas cuatro se van formando en otra. Después de la fase de latencia ya continuamos a lo que es la fase de logarítmica o exponencial. En esta fase es donde más crecimiento hay de las bacterias. Las bacterias se van multiplicando rápidamente y ellas se van llenando, prácticamente se van haciendo, multiplicando hasta millones. Esto sucede mientras hay alimento. Ya cuando no hay alimento está en la fase estacionaria, que las bacterias se encuentran ahí, pero no se están multiplicando, solamente están como dormidas. Pero mientras hay alimento ahí, se van ya al final, ya que no hay alimento ni hay un sustrato en el que ellas se multiplican, empiezan a morir. Las bacterias, las mesófilas, tienen un crecimiento, un comportamiento, tienen un comportamiento dependiendo de la temperatura. La temperatura de las bacterias está medida por lo que es, miramos por ejemplo, si se encuentran en una temperatura de 10 a 20 grados centígrados, van creciendo lentamente. O sea, sí se están multiplicando, pero de forma lenta. De 20 grados centígrados a 37 grados centígrados está el crecimiento rápido. Como ustedes pueden ver, 20 grados centígrados es prácticamente la temperatura ambiental. Entonces ahí es donde empieza a haber crecimiento rápido de las bacterias. Ya cuando va llegando a una temperatura mayor a 50 grados centígrados, empiezan a dificultar su crecimiento, no van creciendo fácilmente. Ya mayor a 65 grados centígrados, que es una temperatura de pasteurización, empiezan a morir. Lo que sucede es que las bacterias ya no tienen tolerancia a la temperatura alta y empiezan a morir. Lo que va sucediendo también a temperaturas de 100 grados centígrados, que es temperatura de ebullición del agua, donde los patógenos y los no patógenos no logran sobrevivir más de un minuto. Entonces ahí ya se van perdiendo. ¿Qué sucede a bajas temperaturas? A bajas temperaturas tenemos lo que es 4 grados centígrados, que es temperatura de refrigeración. Allí las bacterias están vivas, pero dejan de multiplicarse. O sea, no se están dividiendo ni se están multiplicando. De 1 a 5 grados centígrados su crecimiento es lento. No se reproducen, no se multiplican. De 2 a 18 grados no se reproducen y tampoco mueren. Esta es temperatura de congelación. Repito de nuevo, menos 12 a menos 18 grados centígrados, donde no hay ni reproducción, pero tampoco mueren. Y congelación, que es esta que nos está diciendo aquí, de menos 12 a menos 18, que es temperatura de congelación, los microorganismos no se destruyen. O sea que ustedes no van a encontrar microorganismos muertos a esa temperatura. Conservación de los alimentos. La conservación de los alimentos lo que busca es que principalmente se reduzca el riesgo de contaminación y el crecimiento bacteriano.
para que de este modo pues podamos tener un alimento más seguro y que su almacenamiento sea fácil y adecuado, de modo tal de que dure más tiempo, sin ningún cambio en su textura ni en sus características organolépticas. Tenemos acá ciertas formas de hacer unos tratamientos térmicos que ayudan a que las bacterias no se multipliquen y mueran. Estos tratamientos lo que nos ayudan es a conservar el alimento. Tenemos lo que es, por ejemplo, la pasteurización, donde la pasteurización se ve mucho y se observa que se realiza mucho en la leche. Ustedes ven que hay leche pasteurizada. ¿Y qué consiste la pasteurización? Es poner a 72 grados centígrados la leche durante 15 a 20 segundos. Esta temperatura tiene que ser constante, 72 grados centígrados, durante ese tiempo. Y luego, después de 20 segundos, se va a hacer un enfriamiento rápido a temperatura de refrigeración, o sea, a 4 grados centígrados. De este modo, las bacterias van a sufrir un choque térmico. Ese choque térmico hace que las células de las bacterias, la membrana de la célula se rompa, y al romperse ellas mueren. También está lo que es la ultrapasteurización, que es realizada a temperaturas más altas y por un corto tiempo. Como vemos, ahí está lo que son 150 grados centígrados por 1 a 2 segundos y un enfriamiento rápido a 4 grados centígrados. Y también tenemos la esterilización, que se realiza por medio de un recipiente cerrado sometido a presión, o sea que la presión que hay dentro de este recipiente es alta, y lo mismo que las temperaturas, llegando a 140 grados centígrados durante un tiempo corto. Esta es la esterilización. En la esterilización hay muerte tanto de células vegetativas como de esporas, que las esporas son células que son más resistentes que las de las bacterias. Entonces, prácticamente podemos decir de que las esporas pueden sobrevivir a una pasteurización, mientras que una esterilización no. Aquí vamos a ver en qué consiste una pasteurización, que como podemos ver es un proceso térmico realizado a líquido. Generalmente pues puede utilizarse hasta en las leches. ¿Por qué se conserva? Porque debido a la alta temperatura se aplica en el producto, los microorganismos van muriendo. Hay varias formas de estas pasteurización, de 71 72 grados centígrados, y lo que es la ultrapasteurización, que es lo que le hablé anteriormente. Entonces, ¿cómo se realiza? Esto es una planta donde tiene una pasteurizadora, que es un calentador, y por medio de unas bombas pues las llevan hasta el pasteurizador. Primero se hace el descremado de la leche, o sea, es sacar la grasa que tiene la leche. Esta luego se calienta, donde se sube la temperatura, y luego de que se sube la temperatura se enfría, que es lo que le decimos bajar la temperatura a refrigeración, y por último se empaca. Así, de este modo es que se realiza una pasteurización rápidamente. Esto lo pueden realizar también por medio de unas marmitas, donde la leche es calentada con termostato, controlada su temperatura. Como podemos ver, he subido hasta 65 grados centígrados por 30 minutos, y ahí pues también se hace su pasteurización. Esta es una pasteurización más lenta, pero que realmente nos va a llevar pues a lo que se busca finalmente. Aquí vamos a ver una curva de lo que es la ultrapasteurización, que podemos ver que el producto es llevado a 140 grados centígrados. Esto se sube rápidamente y también se refrigera rápidamente para que haya su choque térmico. ¿Qué es la deshidratación y desacación? La deshidratación es realizada por medio artificial, o sea, se hace por medio
de equipos, y lo que es la desecación es realizada de forma natural, o sea, con el sol. La deshidratación la podemos ver de forma industrial en estos equipos, donde se lleva el alimento. Este es el caso de un puré de papa, el cual es secado por medio de un cilindro que va calentando el producto y que al final pues va secando toda la humedad que tiene. Al tener este secado va a permitir de que haya una mejor conservación del alimento, porque las bacterias necesitan del agua. El agua que se encuentra en los alimentos hace que estos se deterioren rápidamente. Entonces, por medio de este equipo que las va calentando, se va evaporando el agua que contiene el alimento, y lo que nos va a quedar es un alimento con baja cantidad de agua en este. Lo que hay que hacer ya cuando se vaya a producir el alimento es rehidratarlo, y al rehidratarlo entonces tenemos ya lo que es en este caso, que es el puré de papa, el cual pues vamos a ver que va a quedar con un 6% de agua. Así pues es prácticamente que de la forma industrializada que se hace la deshidratación. Ahora vamos a ver lo que es el desecado, que es por medio natural, que como lo vemos aquí es colocar el alimento en unas bandejas y que se colocan a lo que es a los rayos solares, y por medio pues del calentamiento solar el agua se va evaporando. Hay que tener en cuenta que el alimento tiene que protegerse, que no vaya a tener una contaminación microbiológica, pues, y por eso se utilizan algunas formas pues digamos de que lo vamos a proteger para que no se vaya a contaminar. En este caso pues ahí hay unas mallas protectoras contra insectos, y también hay vidrios pues que protegen contra el ingreso de algún otro tipo de residuos o sustancias que se encuentran en el aire. También tenemos lo que es la conservación a bajas temperaturas. En este caso tenemos lo que es la liofilización, el cual es realizado por medio de atmósferas controladas. En esta forma que se ve aquí es la industrializada. Aquí se baja la temperatura del producto a menos 35 grados centígrados. O sea que aquí ya tenemos el producto congelado. ¿Qué es lo que se congela? Cristales de agua. Entonces esos cristales de agua que tiene el alimento pues se va a evaporar, o sea que va a pasar de un estado sólido a un estado gaseoso. ¿Y cómo se realiza eso? En un ambiente controlado lo que se hace es que se colocan el alimento y se le va a quitar todo lo que es el aire que contengan dentro de ese ambiente, y va a quedar un vacío. Ese vacío va a hacer de que el agua que se encuentra congelada se evapore, entonces va a salir del alimento, lo que va a permitir que la deshidratación del alimento sea mucho más alta y una conservación más buena. Al final el producto va a quedar prácticamente como con un 2% de agua, que es prácticamente ya casi cero. Ahora vamos a lo que es la congelación. La congelación se realiza a menos 18 grados centígrados. En este ambiente se detiene el crecimiento microbiano, se congela de 3 a 12 horas. En la congelación industrialmente se realiza por medio de un túnel de secado o unas cavas en las que se coloca el alimento y pues se deja ahí durante unas horas para que se congele allí y la conservación del alimento se permita. Sabemos ya, y lo hemos repetido, de que en esta área en ese momento el alimento congelado no hay muerte de microbiana. Lo que pasa es que el microbio se inactiva, pero el alimento
no le pasa nada porque al microbio estar congelado pues no va a alterar el alimento. Por eso es que si se va a consumir algún alimento, este debe ser ya elaborado por medio de cocción o altas temperaturas para eliminar algún tipo de microorganismos que se encuentren allí. La ultracongelación es la que se lleva ya menores de menos 35 a menos 150 grados centígrados. Esto es una congelación mucho más rápida y donde los cristales de agua se hacen mucho más rápido, permitiendo de que la consistencia, lo que es la textura del alimento no se deteriore fácilmente, ya que el cristal de agua no da a deteriorar digamos, las fibras de los músculos en la carne ni la textura de los alimentos, porque esto se realizan rápidamente. Entonces de este modo no se va a perder. Ahora vamos a ver la duración de algunos alimentos en congelación. En congelación los alimentos van a durar mucho más tiempo que en refrigeración, como podemos ver en esta tabla, en la cual vamos a ver que la carne de las aves crudas y cocidas van a tener una duración de 3 meses, la carne roja de 6 a 12 meses, el filete de pescado crudo 5 meses, los camarones tienen 6 meses, el caldo de pollo o de res de 2 a 3 meses, la tortilla de maíz 3 meses. O sea, como podemos ver, pues prácticamente la conservación de los alimentos es de largo tiempo, manteniéndolo en buenas condiciones. Pues también hay que tener en cuenta de que no vaya a haber una contaminación cruzada en esta zona, entonces también puede deteriorar el alimento, porque también podemos decir de que hay microorganismos que pueden crecer a temperaturas bajas. En refrigeración, el proceso de refrigeración es conservar los alimentos a baja temperatura, a menos de 4 grados centígrados. También en estas áreas debemos de tener en cuenta cómo se debe almacenar los alimentos. Los alimentos deben de conservarse de cierta forma, o sea, deben de ubicarse dentro de la nevera o el equipo de frío, de modo de que no vaya a presentar una contaminación cruzada. Por ejemplo, aquí como vemos en la imagen, vemos de que en congelación podemos colocar los productos crudos en las partes de abajo, en la parte más baja del área de congelación. Luego en la mitad los precocidos, y los que ya están listos y preparados van en la parte superior. Lo mismo sucede en refrigeración. Los crudos, como hablamos de carnes crudas, lo que son frubers sin higienizar, todo esto va en la parte inferior. Los precocidos van en la parte media, que son carnes frías, y los que están listos, como ensaladas, jugos, fruber higienizada, van en la parte superior. ¿Por qué se colocan de esta forma? Porque de ese modo, si los alimentos que están crudos o sin higienizar están en la parte superior y se colocan los otros en la parte inferior, puede suceder de que estos lleguen a contaminar los alimentos que estén ya listos para consumir. Entonces por eso se puede presentar una contaminación cruzada, y de este modo pues un alimento no apto para consumir. Como podemos ver, pues una buena adecuación, una buena forma de organizar el almacenamiento en las neveras es tenerlos todos en recipientes con tapa, recipientes tapados, que estén identificados, que estos se encuentren de modo tal de que no haya presentar una contaminación cruzada, de que el alimento se encuentre protegido. Muy importante la parte de protección, y separado entre especies, separado entre lo que es tipo, si es lácteo, cárnicos y vegetales, entonces, que se encuentren también separados de ese modo. Y aquí vamos a ver entonces qué tiempo se va a conservar en refrigeración. Como podemos ver, en refrigeración no se va a conservar tanto como se conserva en congelación. En refrigeración vamos a ver que se va a conservar por días. Aquí en esta tabla vamos a encontrar los días que pueden durar los alimentos en refrigeración.
Como ven, el pescado fresco va a durar 2 días, la carne picada también 2 días, lo que es carne y pescado cocido, carne cruda y bien conservada, va a durar 3 días. Si estos se almacenan adecuadamente, pues lo máximo que pueden durar son 5 días. Hay que tener en cuenta que el almacenamiento de los alimentos debe hacerse inmediatamente a lo que se reciba estos en la planta, en la bodega o en el lugar en que elaboremos, y que se tenga destinado para el almacenamiento de los alimentos. Entonces, si se debe almacenar a temperaturas de refrigeración, a temperaturas de congelación o a temperaturas del medio ambiente. También debe tenerse en cuenta que se deben tener bien cerrados o protegidos. El refrigerador debe evitarse abrir con mucha frecuencia para que no haya mucha pérdida de frío, ni tampoco pérdida de la cadena de frío que éste tenga. En el almacenamiento se deben de tener y se deben de verificar las temperaturas constantemente y llevarlos en registros. Se debe hacer un almacenamiento en recipientes con tapa y rotulados, separar los crudos de los cocidos, y como les decía, pues separar por especies también. Estas son formas de almacenar que podemos ver, se hace por medio de recipientes. Aquí podemos ver dos cosas donde una se considera bien y la otra no, porque es que esa cantidad de hielo no va a permitir de que haya una adecuada conservación de los alimentos. La saturación también dentro de un equipo de frío no va a permitir de que se realice adecuadamente, porque el frío se va a perder y no va a cumplir su conservación. El etiquetado, saber en qué fecha llegó, saber qué tiempo tiene el almacenamiento ahí para poder tener la especificación de lo que primero que entra, lo primero que debe salir. Aquí vemos un equipo de frío que está en mal estado. Al lado derecho podemos ver la cantidad de productos. El equipo de frío ya está deteriorado, mientras que el del lado izquierdo pues vemos que se encuentra en buenas condiciones y no hay una saturación de almacenamiento que va a permitir una adecuada paso de frío en todas las áreas. Esto es saturación, esto es contaminación cruzada, esto es un mal almacenamiento. ¿Cómo se deben descongelar los alimentos? La descongelación se tiene que efectuar en la parte baja del refrigerador para hacer un descongelado gradual hasta que la temperatura baje a temperaturas de refrigeración, y esto se debe hacer antes de la cocción. Aquí vamos a ver entonces cómo es que se debe hacer un descongelado. Que el descongelado de los alimentos tiene que ser en la parte izquierda, es como se debe hacer, en la parte derecha es como no se debe hacer. A temperatura ambiente no se debe descongelar los alimentos. Bajo el chorro podemos hacer un descongelado. Este se tiene que hacer adecuadamente, porque si se hace como no es, pues nos puede llevar unos inconvenientes. Como que estos inconvenientes pueden llevarse más que todo por piezas grandes. Si la pieza es muy grande, pues va a demorar mucho tiempo en descongelar. Entonces por eso es recomendado de que estas las congelemos en piezas pequeñas, que ya estemos en congelación y las vaya a sacarla en piezas. Por eso se dice que cuando vayamos a descongelar, descongelemos solamente la parte que necesitamos. Esto implica un gran gasto de agua. El alimento debe descongelarse en su empaque, o sea, no sacarlo del empaque para descongelarlo en el chorro. ¿Por qué? Porque si lo descongelamos en el chorro directamente al alimento, tenemos que tener en cuenta que hay vitaminas que son hidrosolubles, y al ser hidrosolubles se van a ir en el agua. Entonces se van diluyendo en la misma agua que estamos utilizando para descongelar, y entonces se nos va a perder el valor nutricional del alimento. Cuando vayamos a colocar el alimento para descongelar dentro del fregadero o el pozuelo,
debemos utilizar que este fregadero se encuentre limpio y desinfectado. Y el chorro que estamos dando debe ser fuerte y abundante, para que de este modo pues hagamos un adecuado descongelación. Como lo vemos aquí precisamente, vamos a ver que está dentro de su empaque, y que el empaque va a permitir pues que el alimento esté protegido, pero aún así ya se está subiendo la temperatura del alimento y se va a descongelar. Entonces así no vamos a perder el valor nutricional del alimento y se va a conservar. En el microondas podemos hacer también este descongelado ahí, pero esto solamente nos va a servir para alimentos que sean de poco tamaño. No nos sirve de que sean alimentos grandes, porque no se va a descongelar adecuadamente. También debemos tener en cuenta de que después de descongelarlo en el microondas debemos de prepararlo inmediatamente. No se puede volver a congelar, porque esto nos va... El microondas, primero que todo, al descongelar el alimento, va a crear un cambio en la proteína. Y si lo congelamos, pues entonces va a haber unos cambios de textura, entonces no va a permitir que tengamos un alimento de calidad. Entonces por eso debemos de tener siempre un buen manejo de los alimentos. El recalentamiento de los alimentos. El recalentamiento debe hacerse solamente en alimentos cocinados que ya están listos para consumo. Y este recalentamiento tiene que llegar a una temperatura de 74 grados centígrados por 15 minutos. O sea, es el tiempo que se puede recalentar solamente. Si se pasa más de 15 minutos, ya se empieza a secarse y entonces ya no va a tener unas características organolépticas adecuadas. La comida recalentada en microondas debe calentarse mínimo 85 grados centígrados y dejar que repose por 2 minutos para que se distribuya adecuadamente el calor. La conservación en caliente no se emplea durante mucho tiempo. Solo para que sea eficaz el alimento debe estar a temperaturas superiores de 65 grados centígrados y solo para alimentos listos para su consumo. Ahí debemos también que estar controlando lo que es las temperaturas por medio de los termómetros, que en este caso pues tiene que ser como el de punzón, que el de punzón pues permite que verifica la temperatura interna del alimento. También debemos de controlar las temperaturas en refrigeración, en el lugar donde se almacene, llevar siempre los registros y cumplir pues con todo lo que nos dice la norma. También podemos hacer camas de hielo para que el almacenamiento durante el proceso de servido se realice de una forma adecuada y que el alimento se conserve mientras se hace esto. Hay lugares donde no se llevan este proceso adecuado, porque es que el alimento tiene que mantenerse caliente, tapado, para evitar el enfriamiento y la contaminación física por parte de los clientes que se acercan al área de servido.